Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, con todos ustedes en nuestro programa semanal Hablando con Voz y emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es día 25 de febrero de 2025, en estos momentos son las 20:31 minutos de la tarde. Y bueno, estamos en una tarde pues no demasiado fría en Barcelona, un poco de lluvia y pues aquí con muchísimas ganas de poder realmente estar con ustedes en este programa. Como en ocasiones anteriores, vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, comentario que puedan tener sobre este programa o los programas anteriores. Nuestro número internacional de España es el 34 y el número es el 611004901. Les repetimos nuestro número de WhatsApp, es el 34 como código internacional de España, 611004901. Bien, como les decía, hoy estamos emitiendo el programa número 25 de la tercera temporada de Hablando con Voz. Hoy tenemos la oportunidad de tener una invitada muy especial, que es Teresa Amat, y también queremos aprovechar lo que es la celebración del Día Internacional del Implante Coclear, que se celebra todos los 25 de febrero. Entonces, antes de comenzar a hablar con Teresa Amat, pues quiero explicar un poco en qué consiste este Día Internacional del Implante Coclear. Es un día que, bueno, se celebra el día 25 porque es cuando en el año 57 los doctores franceses André Dujourneau y Charles Séguier realizaron con éxito la primera estimulación eléctrica del nervio auditivo en un paciente con sordera total. Y aquel experimento pues, fue el punto de partida para el desarrollo de los implantes cocleares modernos. Hoy permiten que más de 1 millón de personas en todo el mundo puedan recuperar la percepción del sonido. Por eso, cada 25 de febrero, como les decíamos, se organizan jornadas informativas, charlas, testimonios y campañas de sensibilización, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya con Teresa. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, una voz muy bonita tiene Teresa, me encanta. Bueno, como siempre hacemos con nuestros invitados, a mí me gustaría saber quién eres, es decir, que te presentes, que la gente pueda conocerte. Bueno, pues hoy por hoy, para los que no me veis y no me conocéis, soy una mujer madura, por no decir casi vieja, abuela, de pelo blanco, con muchas ganas de vivir y muy relacionada con todo lo que es la pérdida auditiva, la audición, la sensibilización y la accesibilidad a la comunicación. Ujú. Y cuéntanos, a nivel profesional, en el flyer que hemos hecho para publicitar la entrevista, tú nos comentas que eres logopeda y lingüista. ¿Cuál de las dos cosas empezó primero o fueron ambas a la vez? Pues no, yo primero soy lingüista de Ajá. entrada, ¿vale? Ujú. Y como lingüista, pues llegué a la enseñanza, como en aquellos tiempos era bastante habitual. Y en un momento determinado, cuando por lo menos en España no existía ninguna ley que hablara de inclusión como la entendemos hoy en día, pues en la escuela en la que yo daba clases de lengua, lógicamente, pues aparecieron dos alumnas sordas con problemas auditivos graves y el colegio decidió
que estas chicas podían escolarizarse si yo, novata total, estaba de acuerdo. Yo me asusté, pero totalmente, porque yo dije, no sé nada de sordos, ¿cómo voy a enseñar? Y desde dirección me dijeron, pero tú eres la profesora de lengua. Yo dije, no, 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 no. Aquí hay que convocar un claustro Lengua sí, pero oído no. y vamos a estar todos de acuerdo en que, a ver, un problema de matemáticas, de alguna forma, también Claro. tiene que enumerarse, ¿no? Ujú. Es decir, que si no estamos todos de acuerdo y el claustro está de acuerdo en esta aventura de inclusión, pues lo podemos probar. Pero yo estaba absolutamente asustada y empecé a buscar todos los libros que pude encontrar sobre sordera. Ujú. Me acuerdo que fui a la librería Herder de Barcelona, que tú, Eduardo, recordarás, Sí, en que había todo lo que se podía encontrar específico sí, sí. y, bueno, Sí, que en aquel y momento era sobre todo pues bibliografía francesa, francesa y francesa. alguna que podía ser pues de Argentina, de Sí. México, pero sobre todo francesa, sí. Poca cosa todavía yo por lo menos llegué después Ujú. a la parte latinoamericana, muy completa, por cierto, pero a nivel europeo, nada de otros sitios, era todo francés, Ujú. del grupo de Besançon, Sí. del grupo de Montpellier, y entonces pues yo empecé a devorar aquellos libros y lo primero que hice fue en Semana Santa apuntarme a un curso y en verano a otro curso y me acuerdo que empecé a ir a Francia a formarme. Ujú. Entonces sabía cosas, empecé a ver cómo era la logopedia allí, cómo Ujú. era la rehabilitación, cómo trataban todos los temas. Y entonces yo pensé que necesitaba más formación. Ujú. Y de ahí me formé en logopedia Ujú. posteriormente. Ah, muy bien. ¿Mm? ¿Y cómo fue la formación de logopedia? ¿Dónde la hiciste? ¿En el En la hospital? no, en la Universidad de Barcelona, Ajá. con Miguel Puyuelo, Ujú. bueno, con un montón de profesores como Serra Bonet. Ujú. Sí, eh, Montserrat Bonet, que es muy amiga por eso, de ambos también. Le envío un saludo si nos está escuchando, porque sé sí, que a veces nos escucha. Y también así tengo es. pendiente una entrevista con ella. Montserrat Bonet Pues, es una magnífica, referente, es una referente, tiene referentes. tantas cosas que contar. Y Sí, solo comentar también como detalle que ella es la hija de uno de los arquitectos jefes de la Sagrada Familia de Barcelona, sí, con lo cual es una persona que tiene tantas cosas que contar que la tengo aquí pues pendiente para que nos cuente pendientes. cosas. O Sí, sí. Teresa Herrero Sí, estaba sí, también en también. el grupo. Ujú. Y fue, yo diría que de la primera promoción Ujú. que intentamos decir, bueno, de hecho, pues estaba Mireia Sala, que hoy es la decana del Colegio de Ujú. Logopedas. Entonces empezamos Mireia a también tenemos formarnos. pendiente una entrevista con ella. Entonces, bueno, pues así empezó como mi formación en Ujú. logopedia, y después fui ahondando en temas y me especialicé más en el tema de sordera, precisamente por lo que era la parte de escolar, ¿no? Ujú. De tener que dar clase, Ujú. etcétera, etcétera. Claro, y ¿Vale? en aquel momento, por ejemplo, porque hoy es el Día Mundial del Implante Coclear, probablemente nos veremos en otro momento y quizás podemos hacer más cosas o hablar más cosas sobre la parte auditiva, hipoacusia, sería fantástico tenerte aquí, pero como hoy es el Día Mundial del Implante Coclear y además tenemos la gran suerte de que Teresa Amat es la coordinadora de la Federación AICE, que es una federación muy importante aquí en España y a nivel, yo creo que europeo y mundial, es muy conocida en relación al implante coclear, pues, ¿cómo llegaste al implante coclear? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad yo vi que esto era una novedad y yo Ujú. empecé a dar clases de logopedia con niños sordos, Ujú. aparte de dar clase en la escuela. Pero es que yo entonces dejé el colegio porque me fui a vivir fuera Ujú. y cogí una excedencia porque yo tuve una hija, ¿vale? Ujú. Lo que no sabía al tener la hija y coger la excedencia de la escuela es que mi hija era sorda profunda. Ujú. Muy curioso porque algunos de mis alumnos me hicieron bromas del estilo, qué bien enseño. Sí,
su hija tendrá mucha suerte, porque usted ya sabe de qué va eso. Ujú. Que va, cada caso Que es va, distinto. cada caso es distinto Exacto. y en casa se vive otra Yo siempre realidad. digo lo mismo y esto es muy interesante, que la gente cuando ya tienes el pelo canoso y dicen, bueno, tú ya tienes mucha experiencia y no saben que cada paciente es único. Si no, Ah, escribiríamos un libro y nos íbamos de vacaciones sí, a Hawái sí, y no sí. funciona así, No, que no va. funciona así, no funciona así. Entonces, bueno, yo en aquel momento con mi hija, pues audífonos como Ujú, toda la vida y trabajando así y tal. Y de pronto yo trabajaba con Carmen Pujol en ujú, un gabinete que montamos juntas. A ella le encanta la voz. Ella hacía la voz y yo hacía la parte de rehabilitación auditiva más de sordera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma nos complementábamos. Y en un momento determinado, aquí en Barcelona todavía no se hacían implantes cocleares y a través de contactos a mí me llamaron de la clínica de la Universidad de Navarra ujú, para hacer una rehabilitación de un implante coclear. Y ujú, yo dije, bueno, eso yo no sé de qué va. claro. Me cogí el coche y me fui una A semana Navarra. a Navarra y Ujú. me senté allí a Es mirar, decir, a el explorar. primer sitio de España donde se empezaron a hacer quizás implantes cocleares, yo no tengo esta información, ¿y fue en Navarra o ya se hacían alguna cosa en Barcelona también No, quizás no, o no, Madrid? no. El Fue primer Navarra. sitio, no, el primer sitio fue Granada. Ah, fue Granada. Granada. Qué interesante. Sí, fue Granada. Ujú, Granada y Navarra fue casi, casi paralelo. Lo que ujú, pasa que en Navarra era más bien pues desde el punto de vista de la ujú. sanidad privada y en Granada Vale, yo era creo desde el que punto de vista como este público. programa que hacemos es un programa muy divulgativo, sí que es cierto que tenemos colegas, fonoaudiólogos, logopedas, médicos, otorrinos y mucha gente que nos está escuchando, pero también hay gente del público que está interesada Claro. o porque sus familiares tienen este tipo de situación. Yo creo que teníamos que explicar qué es un implante coclear. Bueno, pues a grandes rasgos es un Ujú, dispositivo auditivo que consta de dos partes completamente diferentes, por lo menos hoy en día todavía, ujú, que una se coloca con una anestesia general, ujú, ¿vale? Y otra es en la parte exterior. La parte exterior es el procesador, que ujú, veréis que mucha gente lo usa, o bien detrás de la oreja, parecido a lo que sería un audífono tradicional, pero podría ser también de unidad única, que es redondito, que va a través de un imán. Y la parte interna también tiene como dos partes. Una parte que es cerca del hueso temporal, donde ujú, se va a poner el contacto por imán y luego los electrodos que irán dentro de la cóclea o caracol del oído. Por eso se ujú, llama coclear, ujú. porque va dentro de la cóclea del oído. Vale. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta explicar que muchas personas lo confunden con un audífono y dicen, bueno, pero si ya lleva un audífono, ¿por qué pasar por un quirófano? Pues porque, como ha dicho Eduardo al principio, no todo el mundo tiene una pérdida auditiva susceptible de ser tratada con un Con un implante audífono, claro. coclear o con un Si audífono. hablamos de personas que tienen una pérdida auditiva tan grande que Exacto. necesitan otro tipo de O estimulación, obviamente. estimulación, porque con el audífono no da para estimular así, Ujú, ¿no? Entonces a mí me gusta recordar que la cóclea, pensemos que es como las teclas de un piano. ujú, Tú piensas mentalmente en las teclas de un piano que van desde lo más agudo a lo más grave y ahora olvídate de que el piano es una pieza pesada y tal, sino solo piensa en el teclado y enróllalo. ujú, Ya lo tienes enrollado, ahí tienes la cóclea. claro. Entonces los electrodos van a ir en los diferentes puntos de la cóclea y de alguna forma abarcará todas las frecuencias, desde Ujú, las más graves a las más agudas. ujú, Por eso también a nosotros nos gusta pensar o decir, y ya sabéis que hay un signo para cada cosa en la lengua de signos para las personas sordas y nos gusta que el signo sea una redondita porque indica el imán y luego tres dedos que captan el sonido. ¿Por qué tres dedos? Uno son los ruidos, otro es la palabra y otro es la música. qué Esta es la interesante. idea del signo del Ujú, implante coclear que ujú. nos gusta reconocer como Vale, y tal. cuando estamos hablando de la primera intervención que se hizo en Granada, ¿de qué año más o menos?
ahora me has pillado, pero No, yo más o creo que menos estamos hace... hablando del 89. Vale. ¿Y qué éxito Así. tenían esos dispositivos? ¿Qué A pasaba en ver, aquel momento? a ver, pasaba que como tú has dicho, quizá no mientras estábamos en las ondas, sino previamente, en que miramos cada cosa como muy focalizada. Claro, Nos faltaba todavía ver que igual necesitábamos audiólogos para controlar, necesitamos gente que rehabilitara de una manera muy concreta. Habíamos estado rehabilitando, pues mirando mucho la cara, haciendo mucha gestualidad en todo lo que sería la forma de trabajar, sin pensar que teníamos algo de audición. claro, Entonces, en eso simplemente y llanamente nos ganaron las personas que han estado trabajando en Latinoamérica, claro. porque rápidamente se dieron cuenta, porque tenían una formación de fonoaudiología que aquí no teníamos, que realmente se podía rehabilitar pensando en la audición, no pensando en la vista, Ujú. porque seguíamos mirando la cara, trabajando, mirando los labios, mientras que al otro lado del charco, por decirlo de alguna manera, nos estaban dando lecciones de cómo se tenía que hacer. Claro. Por tanto, ¿qué resultado tenían? Pues teníamos 3 hándicaps. Primero, no se hacían niños pequeños, Ujú. con lo cual, si eran casos como el de mi hija, que os he dicho, ya fueron de más mayores. Y cuando decimos que ya eran más mayores, ya tenían pues todas las células adaptadas a otra manera de entender. Y aparte no tenían la rehabilitación adecuada. Y los dispositivos no eran como los de hoy en día, que también los ingenieros han ido trabajando para mejorar desde muchos puntos de vista todo lo que puede recepcionar el mismo dispositivo. Claro. Sí, imagino también que el hecho de que los dispositivos ya sean digitales elimina mucho ruido, mucha distorsión y una serie de cosas. Claro. También, además. Además, Además de los procesos de implantación en sí mismos, sí, ¿no? Que sí, también en su porque momento eran complicados, claro. sí, porque si miramos las cicatrices Ujú. de una cirugía de implante de aquella época, con las grapas, Sí, abriendo tal, y ahora ves unas cirugías absolutamente sí, minúsculas, claro. porque también los cirujanos han evolucionado en sus técnicas de abordaje Ujú. y su abordaje es mucho más, digamos, más limpio, Claro. más en el sentido de que también pues, han ido mejorando Ujú. estas técnicas y Ujú. también, claro, ha sido importante los congresos Ujú. nacionales, internacionales, es que Ujú. hemos ido aprendiendo unos de otros, Ujú. obviamente. Esto Vamos a está hacer un claro. pequeño inciso porque luego seguiremos hablando del implante coclear y como en todas las entrevistas que hacemos todas las semanas, los invitados eligen una serie de canciones. Vamos a escuchar la primera canción que ha elegido Teresa Maat, en este caso sería La Vie en Rose de Edith Piaf, y luego le vamos a preguntar el por qué ha elegido esta canción. Vamos con ella. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur
sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir. Bueno, una canción bellísima. Cuéntanos, Teresa, ¿por qué la has elegido? Pues por mi formación francesa, Ujú, por mis amigos franceses. Tengo ujú. muchísimos amigos franceses Aquí comenzó todo. que me han acompañado en este viaje, Ujú, la mayoría padres de chicos y chicas con sordera y con implante coclear de diferentes ujú, puntos de la geografía. Y también por mi pareja. O sea, y yo pienso que es una canción bellísima de amor y que sin el amor de alguien a tu lado, pues no puedes avanzar. Y ujú, en un mundo en el que todo es tan difícil, y aunque parezca una cosa muy facilona, tener en casa a una persona que tiene una discapacidad conlleva una serie de ajustes y reajustes y ver la vida de otra manera y ujú, enfocarla diferente. ujú. Entonces, si no hay este caliu, que diríamos en Sí, sí, catalán, que no se me esta ocurre calidez. exacto, o sea, de la pareja, de los Ujú, amigos en el camino, es por eso que la he escogido. claro. ¿Mm? Ujú. Has comentado el tema de tu hija. Yo creo que esto es importante también, la pregunta que te voy a hacer para los familiares que de alguna manera pueden estar en un caso similar o también para los profesionales. Mm, ¿Cómo viviste tú esto como profesional que de alguna forma estabas relativamente habituada, entre comillas, a hacer la rehabilitación, pero te encuentras esto en casa? Es decir, lo que me refiero es qué dificultades te encontraste. Pues todavía me las encuentro. Ujú. Y tiene hijos, y yo soy abuela, o sea, Ah, no, quiero decir que a veces me dice, es que todo lo mezclas, ujú, es que todo lo mezclas. Como diciendo, me da igual lo que tú sepas o lo que tú quieras. ujú, O sea, esto no va aquí, eso no toca. O sea, de alguna forma, algo cómico, ¿no? Porque enfrentarte a muchas cosas. En aquella época era difícil, no sé, costaba mucho la educación, la inclusión, era difícil. Si tú querías que tu hija pues estuviera igual que sus primas, que luego su hermana, que sus vecinos, que sus amigos, que fuera al colegio de la esquina porque era cómodo y ujú, porque me gustaba, a lo mejor tanto a mí como a mi marido nos gustaba pues el enfoque escolar que tenían, ¿no? ujú, Pero porque tenía una dificultad no pudiera ir. ¿Y por qué no puede ir? Pues entonces empezar a romper estas barreras, estos mitos, ha sido difícil. Yo creo que hoy en día se tiene que seguir luchando por muchas cosas, pero porque el camino falta, ujú, todo hay que decirlo siempre, pero hay mucho trabajo ujú. hecho, ¿no? Si Mucho ahora trabajo tú hecho. te encontraras en el momento en el que te pasó este suceso, ¿cambiarías alguna cosa? No a nivel familiar, no me voy a meter en esto. Mm, Hablo de los procedimientos terapéuticos. Hombre, yo Claro, creo obviamente ahora que estamos en otra situación. sí, sí, no, Claro. no, pero yo es que pienso que el gran salto lo dimos en dos fases. Ujú, El gran salto fue cuando se permitió que los niños pequeños fueran intervenidos en el momento que se sabía seguro que tenían una sordera profunda. ujú. ¿Y por qué no se Y permitía? tal. Esto es una cosa interesante. A ver, hasta que tú sabes que la FDA, que es Ujú, quien da la normativa de alguna ujú. manera a nivel Mundial, mundial, sí es cierto. ¿vale? Pues esto de empezar a intervenir niños pequeños, pues, uy, un momento, vamos a buscar evidencias científicas, evidencias médicas, repasemos la bibliografía que hay de la literatura. Entonces había mucha gente que también no estamos hablando de una enfermedad, con lo cual una enfermedad se ve como tal
que hay Claro. que curarla. Claro. La sordera no es una Sí, enfermedad, es un síntoma, es una es una condición. situación Exacto. concreta de esa persona. De esa Exacto. persona. Entonces, ¿por qué tienes que intervenir, pasar por un quirófano y tal a un niño pequeño? A mí me han llamado Mengele. Wow. A mí me han llamado Mengele. ¿En serio? ¿En serio? Pero te estamos Ah, hablando de hace muchos años, imagino. Sí, Claro. hace años. Y, por ejemplo, si ahora estuviera aquí con nosotros el doctor Quique Perelló, se acordará perfectamente que en un congreso, una vez muy amablemente, de manera muy educada, eso tengo que reconocerlo, pero me llevaron a la puerta y me echaron. Wow. ¿Vale? Entonces, pues por Claro. pensar y decir públicamente, micrófono en mano, que yo como madre tenía pues toda la capacidad de decisión si quería, Claro. ¿vale? Aunque no fuera, pues eso, hacer pasar por el quirófano a mi Ujú. hija y que por qué. Entonces, Ujú. claro, hasta que no se dio estas connotaciones, la implantación coclear se retrasó muchísimo. Ujú. Entonces ahora se puede, pues, incluso hay sitios en que pasan unos tiempos pues con audífono y ven si realmente sigue o no sigue. Y hay algunos casos que dudas. Y Mm. realmente me parece fantástico que lo podamos de alguna manera mesurar. Ujú. Y hay otros que dices, esto está mal regulado y tiene que ir bien por narices. Claro. Y otras veces dices, eso no va ni con cola. Exacto. No hace falta Claro. pasar 6 meses, que ya lo ves. Claro. Una O sea, pregunta importante, que por ejemplo, entonces eso es lo que sí, cambiaría. una pregunta importante que muchas personas no conocen. Cuando una persona es implantada con un implante coclear, ¿exactamente qué oye? Bueno, hay un par o tres de simulaciones Ujú. para ver pues lo que se oye, pero exactamente yo se lo pregunto a los poslocutivos, Ujú. a las personas Claro, que han que oído, han oído y de repente han perdido la han audición y perdido la se les audición, implanta, con lo cual tienen la memoria auditiva. ¿vale? Pueden comparar, Y ¿no? pueden comparar, porque Ujú. claro, un niño pequeño no tiene con qué comparar. Un niño que ha nacido sordo Claro, no sabe lo que es el claro. sonido, ¿no? ¿Y qué te responden estos? Bueno, pues es muy curioso. Mira, yo te cuento. Cuando lo preguntas casi al momento, cuando les acaban de activar, se quedan así como mirándote y te dicen, fatal, se oye muy mal, no me entero de nada, es muy metálico. No. Y tú ves la cara que ponen, ¿eh? La cara es como No me gusta nada esto. eso no me gusta, está como una cara crispada. Te hablan del Pato Donald, la voz del Pato Donald, la voz de un robot, una voz de ordenador, tal. Vale. Yo vuelvo a preguntar eso al cabo de lo mejor de 4 meses o 5 y digo, ¿cómo es? Porque me interesa saber y te miran con otra cara como si tú estuvieras absolutamente loca, pero loca total. Y la respuesta es, pues ¿cómo voy a oír normal? Además con Claro, este tono, como diciendo, oye, ¿no tienes mejor cosa que preguntar esa claro, tontería? Y tú dices, ¿cómo que normal? claro. Pero que no es metálico, que no está... Bueno, tampoco es así, pero si me lo dijiste tú. Claro, Ah, bueno, pero esto fue al principio. Con claro. lo cual llegas a la conclusión de que la sinapsis Ujú. de todas las conexiones se han ido colocando y probablemente no oyen para nada igual. No, yo me imagino que tienen una percepción distinta de la realidad Exacto, y se acomodan a esa nueva exactamente. realidad. Obviamente eso es lo más... Yo estoy convencida que es Claro, esta. claro, sí, sí, eso Y está es así. esto así. Sí, me Sí, sí. imagino que pasa lo mismo que con la visión. Alguien que a lo mejor pues le ponen una lente intraocular o tiene alguna intervención concreta, ven, si antes no veían nada, ven algo y dicen, bueno, pues ya está genial esto y me adapto, Sí. ¿no?, a la nueva realidad. Claro. Evidentemente no todo el mundo oye igual y no Ujú. todo el mundo viene de la misma patología, Claro. porque hay una cuestión que sí, que a veces me cuesta mucho Ujú. cuando hago asesoramientos, que es uno de los trabajos que tengo en la federación, y es que a veces viene gente que te dice, yo quiero hablar con alguien que le hayan puesto el implante coclear, pero que sea de mi edad. Bueno, tiene su lógica también. Para esa persona tiene Claro, su lógica, pero yo siempre les digo, pues va a ser que no. claro. ¿Cómo que no? No, porque
tú no necesitas de eso. Tú lo que necesitas es una persona que le Claro, hayan puesto el implante a esta edad tuya claro. o que venga de una misma patología. Es decir, no es lo mismo. Si tienes una cosa, tienes otra. Se ha ido degenerando. Si es una sordera súbita, Ujú, si no es una sordera que de alguna forma ujú, viene de un medicamento tóxico. ujú, Entonces, claro, no es lo mismo, ujú, no es lo mismo. Y ujú. luego esto, cuando van viendo las diferentes casuísticas que tú les presentas, dices, claro, hay gente que tú ves a esa persona y dices, pues oye, no sé por qué me voy a implantar mañana, me tenía que haber implantado el mes pasado. Claro, Y ves a otra persona y dices, oye, yo esto me lo voy a pensar, ¿eh? Porque esto, vete tú a saber. O sea, claro. tienes que extrapolar muchos datos para poder pensar realmente en qué punto estás tú y qué puedes mejorar. Lo que Ujú, sí que tiene la ventaja dentro de un orden es que, a pesar de que sean el equipo médico, audiológico y todo el equipo quien te dice si eres o no candidato, ujú. la decisión final la tomas tú como adulto o en los progenitores Sí, es un niño, claro. si es un niño Claro. pequeño o una niña. Otra pregunta importante que también esto ha sido a lo largo de los años siempre motivo de debate, ¿no? Si hay que hacer una implantación unilateral o bilateral. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en este caso y qué A ver, recomiendas? en los casos de sordera bilateral profunda, para Está nosotros claro. está claro que tiene que ser pues Ujú, bilateral. De hecho, en los niños está perfectamente regulado, aun cuando yo no sé qué ocurre en países de Latinoamérica. Conozco bastante la situación europea por mi papel de presidenta de Eurociu durante años y por supuesto me sé la de España, pero claro, nosotros aquí tenemos las transferencias en sanidad traspasadas a las diferentes comunidades ujú. autónomas, con lo cual no todo el mundo Tiene el mismo acceso. tiene el mismo acceso. Aun Claro. cuando el implante coclear está cubierto por el Sistema Nacional de Salud y lo paga la Seguridad Social en España, el implante bilateral costó mucho de introducir Claro, en niños, ¿vale? claro, Y no en todas las comunidades se introdujo al mismo tiempo. claro. Me imagino también por un tema de costes Sí, también. claro, obviamente. Las dos comunidades que tardaron más, las dos últimas, Ujú, fuimos Cataluña y Andalucía. ujú. Curioso. Fueron las últimas, Ujú, ¿vale? Y ya todo el resto del país, los niños los implantaban bilateralmente y Cataluña y Andalucía, pero claro, nosotros teníamos un punto importante en cuanto a número de habitantes y la cuestión era más grave. Hoy en día tenemos esa discusión con los adultos. claro. Esa discusión con los adultos la tenemos todavía, porque dices, bueno, ¿qué pasa? Se está discutiendo, hay estudios, se están haciendo estudios para poder dejar bien claro si realmente se puede o no se puede o se debe. Claro, nosotros hicimos un estudio a nivel europeo, le llamamos el Spend to Save, es decir, gastar para invertir. Ujú, ujú. O sea, Sí, sí. gastar para o Sí, sí, invertir para ahorrar. para ahorrar, sí. Spend to save. Ujú. Sería para ahorrar. Sí. Esa sería la idea. ¿Por qué? Porque sobre todo en las personas mayores, que este es uno de los puntos que decimos en el manifiesto del Día del Implante Coclear, es precisamente esto, que mejora muchas cosas la Ujú, audición, ujú. como comentabas tú al Claro. principio, y para una persona mayor relacionarse, vivir en convivencia, compartir, convivir. Entonces, esto mejora y Ujú, mejora tanto que te puedes ahorrar muchas cosas, ujú, porque esta persona tiene una calidad de vida mucho más alta y por tanto te ahorras cuestiones a lo mejor que están relacionadas con demencias, ujú, relacionadas con envejecimiento senil, con un montón de cosas, ujú. y esta participación te mantiene activo, con lo cual no es tanto gasto, no es Ujú. tanto gasto. Vamos a escuchar la segunda canción que nos ha propuesto Teresa. En este caso es una canción que es en catalán, que dice "Ja us he reconegut", ya os he reconocido,
Y bueno, la escuchamos y luego nos dirá también por qué la ha elegido. Vamos con ella. Sou aquí els bons amics que jo estimo. Sou aquí, ara us tinc tan a prop, que em ve una sensació i em pren el tremolor, que em va des del cabell fins al taló. És el goig de tornar-vos a veure, és el goig o potser l'emoció. Per mi és amic igual aquell que està allà dalt, com el que seu al rengle principal. Ja us he reconegut, amics que m'heu vingut a veure. Ja us he reconegut, ja veig que amb l'amistat puc creure. Vostè que em va animar quan jo vaig començar, i tu que em vas fer un autògraf pel carrer. A tots els que heu vingut ja us he reconegut. Us vull dir, i no us dic cap mentida, que de cop molt petita m'he vist. Què m'ha passat? No ho sé, però ja em trobo bé. A tots i a cadascú avui cantaré. Ja l'he vist, oh senyora bonica, i el marit que va sempre amb vostè. I tu, nena, abans, com te n'has fet de gran, i aquell del Poble Nou, i aquell de Sants. Ja us he reconegut, amics que m'heu vingut a veure. Ja us he reconegut, ja veig que amb l'amistat puc creure. Des d'aquí dalt he vist el noi del posat trist i aquell que un dia em va venir a felicitar. Acabamos de escuchar la canción Ya os he reconegut en la voz de Nuria Feliu. Cuéntanos, Teresa, ¿por qué la has elegido? A ver, primero porque es un bolero y a mi madre le encantaban los boleros y siempre cantaba boleros. Esto por un lado. Pero por el otro, Nuria Feliu es la cantante de Sants. Nuestra entidad está en Sants. Yo hace un montón de tiempo que vivo en Sants y habla de la amistad todo el rato, de los amigos, que para mí son muy importantes. Y además porque, no sé, esta vecindad, el estar rodeado de la gente, de los amigos y todo esto, pues hace barrio, hace convivencia, y yo creo que esto es algo pues muy importante. También porque, bueno, yo soy catalana y entonces una canción catalana me apetecía un montón. Y también, no por último, pero sí también importante, el hecho de que de alguna forma esté todo como muy, muy entroncado, ¿no? Y empoderar a las mujeres me parece muy importante, y Nuria fue una vanguardista, por decirlo de algún modo, una persona un poco alocada en cuanto a objetivos, como puedo ser yo. Ella se fue a Broadway, ella se fue a cantar jazz, ella tradujo canciones que no cantaba nadie aquí y las tradujo al catalán y las introdujo y dijo, pues yo voy a aprender eso y a mí me apetece. Y entonces a veces a mí me han dicho, pero ¿tú qué haces en sitios como pues en las entidades europeas o en la Organización Mundial de la Salud? ¿Pero no hablan inglés? Sí. ¿Y tú sabes inglés? No. Entonces, ¿cómo te entiendes? Bueno, esta es otra historia. Me busco la vida, me paso la vida con traductores, tengo ayuda, sobre todo de mi hija pequeña que sabe un inglés fantástico. Entonces, bueno, tampoco es tan pequeña, pero bueno. Pero quiero decir que pienso que como Nuria Feliu, si tienes un objetivo y quieres hacerlo, pues te lanzas y te buscas la fórmula y bueno, de Sants a la OMS. O sea, Genial. que ya está. Yo creo que todo esto que estás comentando lo podemos enlazar con todo lo que significa la Federación AICE. Exacto. Es decir, está también en el barrio de Sants, ¿verdad?
Entonces, cuéntanos cómo surge la Federación AICE, por qué, qué necesidades había en la sociedad y por qué tú te introdujiste en este tipo de federación, de asociación y cuál ha sido el trabajo de la federación en todo este tiempo. Bueno, pues el primer punto en SANS fue porque empezamos a reunirnos algunas personas y veíamos que esto del implante pues era absolutamente desconocido, teníamos que hacer algo y en algún sitio nos teníamos que reunir. Ujú. Sí que algunos días pues en el comedor de mi casa los sábados aquello parecía la locura, pero bueno, al final conseguimos que nos dejaran en el cole de mi hija, en Sants, que nos dejaran la sala de la fotocopiadora. Y Ujú. ahí empezó nuestro pequeño cubículo y Ujú. empezar. Esto ya surgió como una federación, No, como una asociación. pero de implantados cocleares De o de implantados sordos. de De sordos. implantados cocleares Ajá. ¿Y directamente. cuántas personas había en aquel momento? En aquel momento, así, en plan gente que Sí. nos reuníamos, éramos 17. Claro, lógico. Así, 17. Y lo primero de todo que queríamos era, o lo primero, o por lo menos, hicimos un decálogo, éramos muy, muy valientes, queríamos hacer un montón de cosas. Pero tenéis que pensar una cosa, tal como os he dicho al principio, en Barcelona prácticamente, entonces mi hija ya estaba implantada y empezamos así poca gente, pero el implante, que hoy damos por sentado que lo cubre el Sistema Nacional de Salud, no entraba por el Sistema Nacional de Es decir, Salud. había que pagarlo. Había que ¿Y pagarlo. cuál era el esfuerzo en aquel momento? Pues estábamos hablando en pesetas y estábamos hablando de, no sé, lo que hoy serían entre 30 y 35.000 euros. 30, 35.000 Lo que euros sería o de dólares, de claro. aquella Ujú. época. Wow. Entonces, claro, mi marido, por suerte, y digo mi marido porque yo con el sueldo del cole, y Sí. va a ser que no, pero mi marido, por su trabajo, sí que Podía. pudo pagar el implante. Entonces nos reunimos unas cuantas personas y dijimos, algunos se empezaban a hacer pues por estudios, otros que venían de fuera, otros que habían Ujú. diferentes personas, pero dijimos, lo primero de todo hay que conseguir que esto entre por la seguridad social. Lo segundo, hay que conseguir que alguien explique lo que es. Ujú. En aquella época era hacer una página web. Nos parecía Sí, un mundo, claro. un mundo. Ujú. Y quien nos ayudó, creo que le conoces. Mira qué te digo. Ah, sí. ¿Andreu? Sí, no, fue Obdulio Herrera. Ah, sí, claro que sí. ¿A que sí? Sí, ¿Ves? sí. Pues mira, Obdulio nos ayudó Sí. sábados por la noche y tal. Wow. Yo a veces, bueno, de verdad, desde aquí un beso a Nuria, su esposa, porque tenía una paciencia, porque lo colapsábamos. Él sabía algo del tema, tanto Claro. de audición como de webs y tal, y con él empezamos a hacer la primera página web. Ujú. Entonces, nuestra primera obsesión era que entrara por la seguridad social, hacer una página web, hacer difusión, saber lo que Ujú. era, y a partir de aquí explicarlo y bueno, ir ¿Fue- aprendiendo. ¿Fue la primera asociación de implantados cocleares en España? Sí. Decís, Sí, en bueno, ese- es que de Claro. implantados hay varias, pero Sí. estamos federados Federados, todos, claro. ¿vale? Luego Y se fueron entonces, un poco añadiendo a la primera, añadiendo. claro, Sí, lo sí, entiendo. sí. Ujú. Pero o sea, la primera, así como la mayoría de asociaciones están en Madrid porque es la capital y luego tienen delegaciones, Ujú. nosotros vamos al revés del mundo. Nosotros estamos aquí, las delegaciones están por allí. Ujú. Bueno, lo importante es que ¿Sabes? funcione. Funciona, Exacto, eso es lo funciona. importante. Y de ahí, pues, es lo que te digo. Sí. Yo como empecé, pues yo empecé trabajando en eso porque me lo Ujú. creía. Y como voluntaria, yo seguía con mi trabajo y Ujú. estuve 7 años que seguía trabajando y entonces esto era como un poco, pues como quien tiene un hobby. Claro. Entonces, ¿qué le dedicabas? Noches, fines de semana. Es cierto que en aquella época esto nos hizo, pues a nivel familiar, que decías que cambiarías, pues a lo mejor pues quedamos con Sí, muy más espacio familiar, quizás. casi, claro, Claro. muy poco espacio familiar, muy
pocos amigos porque al final se cansaban de nosotros. Bueno, en realidad es lo que estamos Sí. haciendo ahora. Son las 9:15 de la noche Sí. y estamos aquí haciendo esta entrevista de radio que porque nos gusta la profesión, Exacto. amamos lo que hacemos Y ya está. y podríamos decir, pues mira, quiero estar con mi familia, ¿no? Sí, Y estamos pues, aquí juntos, estamos aquí. estamos con nuestra otra familia. Exacto, exacto. Por eso digo que esto a veces no todo el mundo Lo entiende, sí, es lo cierto. entiende. Por Claro. suerte, por eso digo que mi marido también se metió con todo este tema a pesar de su trabajo Claro. y él también ha ido pues trabajando Ujú. muchísimo, pero como un voluntario y por eso digo Vale. que de ahí vino Ujú. toda esta historia. Y a partir de un momento, pues yo empecé a trabajar en la federación. Entonces Ujú. no había nadie que trabajara allí y empezamos pues eso, a buscar recursos, Ujú. subvenciones, ayudas, Ujú. etcétera, etcétera, para Ujú. poder pues eso, Y hubo, mantener a alguien sí, que trabajara unas horas allí claro, para poder un poco para mantener la poder estructura, claro, sí, lógico. sí, ¿no? Y poder tener esto. A ver, esta mañana lo comentábamos, el primer escáner que tuvimos es uno de la empresa de mi marido que ellos desecharon, Claro. que lo desecharon ellos y para nosotros Sí, fue, sí. Mira vamos, qué un bien, ya podemos regalo. digitalizar ¡Oh! documentos. Por favor, Claro, teníamos un escáner, Dios claro. mío. Y una cosa muy interesante es, en toda esta trayectoria, porque ¿cuántos años lleva funcionando la Federación AICE? 28. 28. Bien, bueno, yo creo que es fácil de localizar en internet. Si ponemos Sí, AICE, tiene sí. página web. Implantecoclear.org de organización, Perfecto, a secas. perfecto. Hombre, cuantos más asociados haya, pues mejor, Sí. obviamente, que eso es muy importante. Siempre digo lo mismo a todos los invitados, porque últimamente siempre han venido personas que están relacionadas pues, con cosas que necesitan aún un desarrollo, ¿no? Nos quedan meses para las siguientes Navidades, pero si tuviésemos que pedir algo a Papá Noel o a los Reyes Magos, ¿cuál sería la carta que pediría la Federación AICE y la que pediría Teresa Amat? La que pediría Teresa Amat es que las personas mayores, Ujú. la franja de edad de los mayores, tuviera acceso al implante coclear si lo necesita. Ujú. Es decir, ¿A que no me partir de lo qué edad pongan, estamos hablando? a ver, más de 65. Ujú. Es que nadie dice que hay un límite de edad. Nadie, por favor. No, Sí, no, pero no, no. hoy en día personas con 80 años están perfectamente válidas y... Vale, pero Claro. ya te digo 68, Ujú. 72, tal. Nadie dice que no. Ujú. Pero pasan por delante Ya. otras prioridades. Ujú, Entonces, ujú. esta sería mi primera petición. Y si ya pudiera hacer una segunda, que hubiera accesibilidad a la comunicación Ujú. en todo. Es decir, hay muchas personas que todavía necesitan también subtítulos. Mm. Y los subtítulos los vemos muy bien en una película o en una serie, Ujú. pero y en una conferencia y en un directo hay muchas personas que con el implante reciben fantástico, pero hay otras que necesitan apoyarse Ujú. en otras ayudas auditivas. Y luego pediría otra cosa todavía, pero A esa ver, ya te la tú pido a ti. aprovecha, Yo te aprovecha. la pido a ti A ver, ya. pídemela, Que pídemela. los Reyes Magos y el Papá Noel está muy lejos, a ti te tengo delante. A ver qué pides. A ver, como audiólogo, Sí. explicad bien claramente a vuestros alumnos que estos dispositivos funcionan muy bien en conectividad con otros chismes, Ujú. llamémosle como queráis, micrófonos unidireccionales, frecuencias moduladas, Bluetooth, el Aurocast que está ya ahí, ¿no lo saben conectar? Lo sé, lo sé. Ah, menos mal, que no estoy loca. Es que a veces pienso que no, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Bueno, pues Mira, vamos a... tenemos los recursos Sí. y no los Y sabemos no lo sabemos aprovechar. utilizar. Pero vamos a hacer una última, o escuchar la última canción que ha elegido Teresa, porque luego como estamos acercándonos a los 10 últimos minutos de la entrevista, pues así aprovechamos para hablar de todos estos temas y para hablar de lo que sería la relación que hay entre la audiología y la logopedia, que aquí en España pensamos que necesita otra carta a los Reyes Magos que esas, ¿eh? Larga. Y larga, larga. Vamos a escuchar la última canción, en este caso Memory, del musical Cats, interpretada por Barbra Streisand.
her memory. She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Barbra Streisand interpretando Memory de The Cats, canción preciosa. Cuéntanos, Teresa, ¿por qué lo has elegido? Por la profesión, Mm, precisamente por la profesión de logopedia. Fue la primera cantante que yo vi en un reportaje, en un documental, en que hablaba de su voz, ujú, de cómo tenía que cuidarla y de que era necesario, pues, para poder proyectar la voz en un teatro, que era muy importante tener a su lado a su fonoaudióloga. Entonces yo pensé, pero bueno, esto es fantástico. Esta mujer nos respeta. ujú, Esta mujer sabe de lo que habla. Y aparte de que me gusta la canción, ujú, lógicamente, pues la he escogido por esto. ujú. Porque, Es bueno, muy pues, interesante porque la última parte de la entrevista yo la había dedicado a lo siguiente, que claro, no se trata solamente de coger un dispositivo, de ponerlo y ya está. Es decir, necesitamos lo que es el concepto de la rehabilitación auditiva y comunicativa. Entonces aquí entra en juego pues esta parte que debería de hacer el logopeda. ¿Cómo ves esto en nuestro país España? ¿Cómo se está haciendo? ¿Deberíamos de mejorar? Bueno, esta es la carta que quedaba pendiente de los Reyes Magos, ¿vale? exacto. A ver, yo te diría que no es que debamos mejorar, no es Ujú. que lo hagamos mal, es que no sabemos hacerlo. A ver, Todavía es peor entonces. sí, porque pienso que estamos como muy tranquilos Ujú, pensando que lo hacemos bien porque aplicamos sistemas y formas, entre comillas, de toda la vida. ujú, Y tenemos dispositivos que han cambiado el enfoque. ujú, Entonces, eso que decías tú antes de ver a la persona en plan general, en plan holístico y en plan de preparar una sesión, no es lo mismo para un adulto que para un niño. Un ujú. niño que no ha oído nunca, ¿qué le vas a rehabilitar? Lo que tienes es que darle habilidades, lo tienes Claro, que habilitar, pero no claro. rehabilitar, Exacto, sí, sí. para empezar, Empezamos por la primera parte. por la primera parte. Sí, sí, sí. Y una persona adulta, claro, dice, es que tiene que discriminar. Y entonces, pues vamos a discriminar con los colores. O vamos a discriminar. Claro, tú coges un adulto
y le dices verde, azul y amarillo y Y dice, aunque no oiga, lo, que yo no no soy lo un diga, niño. claro, ya lo está viendo. No, no, es que de alguna manera ya te coge como Sí, sí, tirria, sí, sí, ¿no? sí. Claro, Tenemos que adaptarnos un un poco poco a lo lo que que tienes necesita, sí es delante. cierto, sí. Eso para empezar. Sí. Yo recuerdo que una de las primeras personas que rehabilité, que fue una chica que vino a Barcelona a implantarse y pasó por nuestro gabinete, y era una modista importante, ¿vale? Trabajaba en un taller de confección de modista en una pequeña ciudad del norte. Y entonces, pues, aquella chica, yo pensé, ostras, a ella solo le interesaba aquello. Y yo de coser, os prometo que un botón me queda torcido. Con lo cual, después de 2 sesiones, dije, tienes que cambiar el enfoque. Me fui a casa de mi madre, me fui al pueblo y le dije, mamá, te necesito. Mi madre no se lo podía creer. En su vida me había visto tan interesada en tafetanes, blondas Claro. y diferentes tipos de tela que yo no sabía ni cómo se llamaban Ujú. ni qué existían. Y empecé a recortarlas y a hacer como un álbum. Con eso empecé a discriminar con Claro, aquella señora porque le interesaba claro. esto, Y esto es muy interesante lo que ¿vale? dices, porque yo aquí trabajo con mi compañero Jesús Arcas, que nos está escuchando, y él es una persona que le gusta mucho lo que son las patologías neurológicas, ¿no? Y cuando trabaja con alguien con afasia, incluso ha tenido personas, pues mujeres, por ejemplo, pues ya de una cierta edad, que trabaja con el Lola, porque es lo que le interesa. Claro, Claro, porque si a lo mejor le pone, pues lo que aparece en los métodos o en los libros normales, se aburre se como, aburre total. claro. Y entonces Claro, tienes que de alguna forma claro. estimular el lenguaje y la comunicación. He aprendido haciendo Claro, logopedia de rehabilitación auditiva con señoras mayores, he aprendido un montón de recetas de cocina, claro, ¿vale? A mí me interesa el tema, también hay que claro. decirlo, pero he aprendido un montón. O sea, no se trata de preparar una sesión con un niño de antemano, porque a lo Ujú, mejor el niño viene de la calle y viene mojado porque ujú, llueve. Entonces, no se trata de que tú prepares una ficha de arriba y abajo o verde y azul, sino que te viene mojado ujú, y viene con las zapatillas hechas trizas ujú, y viene pues que no llevaba ujú, paraguas o tal. Entonces aprovecha eso, ujú, juega con lo que tienes, ujú. porque no hace falta, es lenguaje, es comunicación, Claro. es lo que tienes delante, ¿vale? Ujú, Entonces, claro, durante una época pues se cogió la idea de que, como no nos tienen que ver la boca y siempre trabajábamos de cara para que se viera bien la boca, bien iluminados, que no hubiera un contraluz tal y cual, entonces empezamos, no me veis, pero notaréis la diferencia de mi voz, porque entonces empezamos a poner papeles o un bastidor delante y empezamos a hablar así. claro. Con lo cual la voz se Totalmente nos velada, distorsionaba. totalmente, claro. Se nota Claro, se perfectamente. nota Ujú, perfectamente. Pues en vez de ser un facilitador, ujú. les complicábamos la vida. Claro. Yo lo que veo también, Entonces, que antes lo comentábamos, es esto que estás diciendo ahora, bueno, todavía puede ser asequible porque se supone que los logopedas, la gran mayoría, pues trabajan lo que sería la estimulación de la comunicación y trabajamos patologías relacionadas con la comunicación. Pero sí que, lo hemos comentado antes de la entrevista en nuestra conversación previa, que quizás no hay suficiente conocimiento de la audiología por parte del logopeda ni de los dispositivos. No puede ser normal que una persona que tenga una hipoacusia se le acabe la batería del audífono y no sabe cómo cambiarla. Es decir, yo ya, esto nos lo hemos encontrado. Entonces, ¿qué está pasando? Son como dos mundos que quizás en Latinoamérica no tienen este problema porque allí los estudios es fonoaudiología, entonces trabajan las dos cosas simultáneamente, pero desgraciadamente, al menos aquí en España, son como dos estudios totalmente diferentes y que, bueno, que van por vías bueno, diversas. por ejemplo, yo recuerdo gente que a mí me ha enseñado muchísimo, tanto pues de México como de Argentina y tal, que me decían, lo primero de todo que les explicamos a las personas que van a rehabilitar, incluso las maestras en la escuela, es hacer el test de Lynn Ujú, para saber pues si realmente el dispositivo está funcionando y está claro, recibiendo a todas las frecuencias. sí. Para Yo el que no lo recuerdo, sepa, el test de Link son unos sonidos vocálicos y consonánticos que nos dan una idea de lo que es
el espectro de frecuencias de la voz hablada, de que de una todas. forma muy sencilla, pues la persona que tenemos delante los puede escuchar o no. Exacto. Entonces yo me acuerdo de que en un congreso que se hizo en la sala del CaixaForum de Barcelona, que sabes que caben unas 300 Sí. personas, recuerdo que, que nuestra ponente, que en aquel momento fue Hilda Furmansky, lanzó la pregunta al auditorio: ¿cuánta gente de aquí conoce el test de Link? En aquel momento, hace tiempo, pero éramos 9 personas en la sala de 300. No se conoce, te digo yo que no. Seguimos igual, ¿eh? Claro, entonces yo me he Seguimos igual. encontrado en coles de explicar a la profesora: oye, es que si se le acaba la pila, como tú dices, o no tiene un buen contacto, y ahora los implantes cocleares en los niños tienen una ventaja, que muchos llevan unas lucecitas, no sé si lo habéis visto, y es porque Que avisan. avisa si la lucecita, Claro. por lo menos ahora tenemos esto. Pues yo recuerdo años atrás de decirle a la profe: es que si no compruebas que está funcionando correctamente, no te está recibiendo. Claro. Con lo cual se pierde toda la sesión. Dice: no, este trasto es muy caro y yo no lo toco. Entonces, claro, y la propia logopeda, que a lo mejor iba a la escuela, porque claro, nuestros oyentes no sé si saben que por lo menos aquí en Cataluña muchas de las patologías auditivas se tratan por logopedas que son maestros a la vez y que van a los colegios, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, pero al principio tampoco. Estos logopedas Sí, les adscritos permitía entrar porque el ámbito de la logopedia era más clínico y no era no educativo. era educativo. Sí, sí. Y aquí era como la otra historia. Entonces, todo esto Sí, son tenemos- ruedas de molino. No, y además es que tenemos que entroncarlo de alguna forma, pero ya definitivamente, Sí, porque es que no podemos seguir Claro. así. Sí, es O cierto. sea, se tiene que hacer una... Y quizá por eso hoy, el Día del Implante Coclear, que por cierto fue un invento, por decirlo de algún modo, invento en el sentido de que fue la Federación quien lo puso en el candelero, porque dijimos: si tenemos un día especial, será más fácil de que podamos Dar difusión, dar claro. difusión, visibilidad, etcétera, etcétera. Y de ahí que buscando, escogiéramos esa fecha, que hemos hablado de los franceses que hicieron este primer simulacro, ¿no?, que luego dio paso al implante coclear, porque si buscabas las primeras operaciones de implante estaban relacionadas con una marca concreta, con lo cual el resto de casas comerciales o de marcas no se sentían cómodos, digamos, apoyándose. Nosotros lo que buscábamos era conjugar que todo el mundo estuviera en la misma onda, presente y cómodo, claro. Exacto. Entonces buscamos más allá, quizá por eso fuimos más atrás, y de alguna manera pues creo que se ha conseguido, porque hoy, por ejemplo, es un día que lo están celebrando en muchísimos países de todo el mundo, y la verdad, a mí por lo menos me han llegado comunicaciones desde Colombia, desde México, desde Bélgica, desde incluso desde de zonas de África, con lo cual estamos realmente muy contentos. Pues Teresa, ya nos vamos un poco de tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo aquí, he disfrutado pero muchísimo. Yo estoy seguro y te invito a una siguiente entrevista más adelante, porque me gustaría hablar de todas estas cosas relacionadas con la audición, con la comunicación y con toda la experiencia que tienes en la rehabilitación auditiva, no solamente desde el punto de vista del implante, que obviamente es algo que te toca directamente, sino también de todo el aspecto, el contenido que tiene lo que es las deficiencias auditivas y cómo tú lo ves, ¿no? Entonces nos veremos más adelante, por supuesto. Muchas gracias. Y encantadísimo de que estés aquí. Y bueno, recordarles a nuestros oyentes que esta entrevista pues está totalmente registrada y que pues en un par de días la colgaremos en el canal de YouTube de Ríos Arcas. Entonces, bueno, solamente pues comentarles
Muchas gracias por haber estado presentes en esta entrevista con Teresa Amat. Hoy hemos celebrado el Día Mundial, el Día Internacional del Implante Coclear. Y pues nada, nos vemos la próxima semana a la misma hora, 20-30 horas, en nuestro programa Hablando con Voz para Fonored Radio.